Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vengo a contaros algunas de mis últimas lecturas y han sido muy variadas, han sido muy internacionales, eso sí, bastante contemporáneas. Incluso hay varios libros de ciencia ficción, uno que no es una novela. Antes de empezar con los libros, quería compartiros algunas opiniones sobre este mundo de las reseñas literarias y la subjetividad que creo que hay en ellas, y también compartiros un poco cuáles son mis criterios a la hora de hablar de un libro. Y es que para mí la experiencia de lectura es una experiencia muy subjetiva. Yo me guío mucho por la experiencia en sí mientras estoy leyendo y mucho menos por un análisis quizá más racional en cuanto al estilo, en cuanto a la historia, en cuanto a la técnica narrativa, que por supuesto también sabéis que me interesa mucho y me gusta mucho analizar los libros, pero digamos que la experiencia lectora no tiene que ver con esa parte tan racional, sino más bien con una parte muy subjetiva y por supuesto muy irracional, que depende mucho del momento, del estado de ánimo, de lo que he leído antes, de lo que aún no he leído y de las cosas que me están interesando en ese momento. Hay temas por épocas que me interesan más, evidentemente, esto nos pasa a todos. Y pensando en estas cosas subjetivas que son las que guían luego mi valoración de una lectura, hay dos. Una de ellas es: mientras estoy leyendo, tengo que estar completamente inmersa en la historia que me están contando. Si estoy leyendo un libro y estoy pensando en la técnica que ha usado el autor o en el estilo, o pensando en cómo se va a armar la historia para que esto luego tenga sentido o a dónde lleva este hilo, eso significa que se le están viendo mucho las maquinarias a la historia, y a mí me gusta una historia en la que pueda perderme, ¿no? Sumergirme completamente. Entonces esta es una de las partes que tengo en cuenta cuando después me quedo con mi valoración de una lectura, cuando digo me ha encantado o cuando digo bueno, se me ha quedado un poco a medias. Y la segunda es cuando no estoy leyendo, si estoy todo el rato pensando en la historia y en cuál va a ser el siguiente momento que tenga para sentarme a leer. Si no es así, si la historia es interesante, pero bueno, está ahí el libro, pero en los ratos libres también puedo hacer otras cosas. Sin embargo, cuando el libro realmente me tiene enganchada, y yo creo que esta es una experiencia compartida por la mayoría de los lectores, lo único que piensas es cuándo voy a tener el siguiente rato para sentarme a leer. Así que por este lado, mi experiencia y mi valoración totalmente subjetiva de los libros. Digo esto porque yo hablo mucho también sobre libros que no me han terminado de convencer, y aunque sí que lo razono, mucha parte de esto es seguramente muy subjetiva y muy personal. Por lo tanto, habrá libros que quizá técnicamente o estilísticamente no sean tan maravillosos, pero que yo he disfrutado muchísimo porque llegaron en mi vida en el momento adecuado y los leí en el momento adecuado. Y hay otros libros que quizá, siendo técnicamente muy buenos, muy bien armados, y yo puedo apreciar eso, mi experiencia lectora no llegue a ser tan extraordinaria, ¿no? Tan maravillosa, tan disfrutable. Así que, teniendo esto en cuenta, voy a hablaros de mis últimas lecturas. Todas ellas han merecido la pena, pero hay algunas que he disfrutado más que otras, y hay otras que, bueno, se me han quedado un poco, pues eso, sí pero no. Y quiero empezar con el plato fuerte, y es un nuevo favorito. Ha ido directo a mi lista de favoritos de todos los tiempos porque realmente ha sido una experiencia lectora inmersiva. El tema me ha interesado, técnicamente me ha parecido que estaba muy bien armado, muy bien construido, y es una historia que me ha atrapado, me ha llevado y me ha emocionado. Y estoy hablando de Salir a robar caballos, que es una novela del escritor noruego Per Petterson, que es una novela que originariamente se escribió en 2003, o se publicó en 2003, pero en español se ha publicado por Libros del Asteroide, creo que en 2022 o 2023, bueno, muy recientemente. Esta sobre todo es una novela de iniciación, es la historia, o una de las historias, porque
están entretejidas varias historias en varios momentos temporales. Es la del protagonista cuando era adolescente y pasa un verano con su padre en una cabaña perdida en un pueblo perdido de Noruega. Entretejido con esta historia, en realidad está la historia, vamos a decirlo, en el momento actual del protagonista y narrador, que ya tiene 65 años o 67 años y ha decidido dejar Oslo, donde ha estado viviendo la mayor parte de su vida, y mudarse a esta cabaña en la que en su momento pasó un verano con su padre, y quedarse a vivir allí en el bosque. Es una cabaña que está además apartada del pueblo, está al lado de un bosque, al lado de un río, y bueno, pues a él le apetece esta vida más de aislamiento. Y entonces está entretejido su día a día en la cabaña en el momento actual con ese verano que pasó con su padre, esas semanas o meses de verano que pasó entonces. Hay muchísimas cosas en esta novela, hay un par de líneas temporales más que se entrecruzan también. Está contada de una manera entretejida. Él va contándonos su día a día actual, pero también va recordando, pero luego las cosas se van desarrollando y enrollando y desenrollando. Muy interesante cómo está construida, me ha encantado el estilo, me ha encantado el protagonista, me ha gustado cómo están tratados los temas del descubrimiento de todos esos secretos de los adultos, de descubrir que tus padres son nada cerca de perfectos, de descubrir un montón de cosas que dicen y hacen los adultos que tú creías que eran de otra manera. Esta historia se centra muchísimo en la relación entre padre e hijo. Me ha gustado muchísimo el ritmo, cómo está llevado, porque además cambia de ritmo según el momento temporal, y creo que eso está brillantemente hecho. En el momento actual que él está viviendo ya de mayor en la cabaña es muy lento, muy descriptivo, es casi como si se hubiese detenido el tiempo y ya el tiempo no pasase, y sin embargo las partes de su juventud y las partes que recuerda están llenas de emoción, de color, de cosas que ocurrían constantemente. Me ha gustado muchísimo este contraste y en general ha sido una experiencia buenísima. Ha sido una sorpresa, aunque sí que tenía unas expectativas muy altas, porque a mí las novelas que hablan de esa etapa de la vida, ¿no?, de las novelas de iniciación, me gustan muchísimo. Creo que esta ha cumplido con todas las cosas que le pido a una historia y a una novela. Así que nada, voy a dejar ya de hablar de esta para pasar a las siguientes lecturas, pero sí, directa ha ido a la lista de favoritos. La siguiente lectura también es una novela actual de la chilena Alia Trabuco Cerán y se llama Limpia. Es una novela, creo que, bueno, al menos en España se ha publicado en 2023, no estoy segura si en Chile es de del año pasado o de 2000 o de este. Es una novela que la voz narradora es una mujer que ha estado trabajando interna en una familia muy rica de Santiago de Chile, cuidando de la casa y cuidando de la niña que tiene pues este matrimonio que la contrata, ¿no? Y empezamos escuchando un evento trágico que ha ocurrido y a partir de ahí ella nos invita a escuchar cómo se ha llegado a esta situación desde que ella entra a trabajar en la casa como 7 años a 8 años atrás, ¿no? Entonces escuchamos sus recuerdos y su historia de cómo nos relata todo lo que ha estado ocurriendo hasta la desgracia final que sabemos en la primera página. ¿Qué me ha pasado con esta novela? Es una novela cuyo tema, que es el de la familia y el de la gente que está al servicio de otros en el mundo actual, es un tema muy interesante y que, bueno, pues me interesa mucho porque creo que es un tema muy actual. Lo que me ha pasado es que hace muy poquito leí Canción Dulce de Leila Slimani,
que trata un poco este mismo tema, ¿no? Una de las protagonistas de la novela es la niñera que contrata a una familia de clase media en París para cuidar de sus 2 hijos mientras ambos, padre y madre, trabajan fuera del hogar. ¿Qué pasa? Que la novela de Canción Dulce me gustó mucho más cómo estaba enfocada, cómo estaban desarrollados y presentados los personajes, y en general me pareció que dejaba muchas cuestiones al lector, no juzgaba tanto, el texto no era un texto que juzgase, el narrador no juzgaba, los personajes cada uno tenía sus ideas y sus opiniones que eran muy diversos, ¿no? Y cada uno tenía sus justificaciones. En este caso, al ser una mirada tan particular y tan exclusiva de esta chica, me ha resultado un poco, quizá voy a decir, menos interesante. Al inevitablemente tener que compararlo con la otra novela, tengo que decir que la otra me gustó, me interesó mucho más. En esta ocasión, incluso en las primeras páginas, aunque la narración es muy intensa, es muy fuerte, ¿no? Esta mujer tiene una voz muy poderosa al contar y al hablar, cosa que, bueno, tampoco me terminó de convencer, no me terminó de resultar auténtico. Y además todo el rato, en las primeras páginas, ya digo, tenía la sensación de que la escritora, ya no la narradora, sino la escritora, estaba intentando manipularme para que yo tuviese unas opiniones determinadas sobre los personajes de los que me estaba hablando. Y eso, como he dicho antes, si mientras estoy leyendo estoy pensando las cosas que está haciendo el escritor por detrás, es porque se le ven demasiado los engranajes a la historia, y a mí y eso pues me quita mucho del disfrute. Y efectivamente el final confirmó un poco esta sospecha de cómo estaba intentando ser manipulada como lectora. Y sé que es una novela que ha tenido unas críticas buenísimas, que le ha gustado a muchísima gente, y a pesar de eso tengo que decir que a mí se me quedó un poco a medias. Es verdad que hay partes que están bien, que me interesaron. Una de las cosas que hablaba el otro día además con una amiga es la gran soledad de esta mujer que está interna, porque además es que no sale de esa casa, no puede volver a su pueblo donde vive su madre porque está muy lejos y necesita pues mucho tiempo, necesita dinero, y pues esta familia de alguna manera no puede prescindir de ella. Y es esa desconexión absoluta del mundo a la que está sometida, y por lo tanto esa extrema soledad, ¿no? Y está ella con sus pensamientos y con esa otra familia que en realidad pues no es su familia, ni siquiera es alguien querido o cercano, bueno, pues es un trabajo para ella, ¿no? Y como un poco cómo son esas sensaciones, y esa parte sí que creo que está muy bien retratada, y esa parte sí que me gustó. Resumen, este libro se me quedó un poquito sí pero no, aún así una lectura muy interesante. La siguiente lectura de la que os quería hablar no es una novela, es una mezcla entre memorias, ensayo, ensayo sobre la música, ensayo sobre la obra de Bach. Os cuento, se llama Contrapunto y es del crítico de arte y arquitectura americano que se llama Philip Kennicott. Este es un libro que se publicó en 2020 en Estados Unidos y que ahora en 2023 se publica por esta editorial Alpha Decay en castellano. Es un libro que encontré por casualidad, lo cierto es que no recuerdo ahora mismo cómo, pero vi que hablaba sobre el duelo, porque la historia empieza cuando la madre del escritor está muy enferma y bueno, pues él va de alguna manera a su casa a despedirse de ella y ella fallece. Entonces, ¿cómo lleva él ese proceso de duelo? Esto se mezcla con su formación musical, en concreto de músico, ¿no? Y de pianista cuando era joven, pero además como su profesión actual, digamos que es crítico de música y de arte, él
habla sobre las variaciones de Goldberg y sobre Bach y sobre algunos de los intérpretes de las variaciones de Goldberg, que es una obra muy, voy a decir, conocida y controvertida de este compositor barroco. Se llama contrapunto, haciendo también referencia a la técnica de contrapunto que se usaba en el barroco y en particular usaba Bach en su música, y además él, el escritor, utiliza un poco este contrapunto entre su historia personal y hablar de Bach y de su música y de las variaciones de Goldberg. Porque lo que decide en el proceso de duelo es retomar el piano, porque él de joven había llegado a un nivel semiprofesional de pianista, pero no había continuado siendo pianista profesional, pero decide retomar el piano tantos años después e intentar aprenderse las variaciones de Goldberg. Bueno, a mí en ese momento en el que encontré el libro y decidí comprarlo y leerlo casi inmediatamente, me apetecía mucho leer algo sobre música, sobre todo sobre esta pieza de las variaciones de Goldberg, que yo tengo un poco mi propia historia con ella. Además es una pieza que tiene una historia muy controvertida detrás, que si no la conocéis ahora os la cuento muy brevemente. Y de alguna manera este libro es una especie de ensayo de historias entrelazadas, ¿no? Y me recordó muchísimo a cuánto nos gustan las historias y cómo nos gusta envolver todas las experiencias y todas las cosas en general en historias, y cómo de interesante se vuelve eso. Y es que detrás de las variaciones de Goldberg hay una leyenda más que una historia, porque parece que no es una cosa que esté confirmado, y es que parece ser que las variaciones de Goldberg, que es un aria con 31 variaciones, me parece, con 30 variaciones, ahora dudo. Bueno, yo no tengo ni idea de música, de joven toqué un poquito el piano y ese es un placer que tengo, pero es un placer muy complicado que requiere mucho tiempo. Quiero decir que no tengo ni idea de teoría musical, así que perdonadme si digo alguna barbaridad relacionada con el asunto musical. El caso es que la leyenda cuenta que hubo un conde muy famoso, muy rico en la época en la que componía y trabajaba Bach, que tenía un insomnio horroroso. Había probado de todo, hechiceros, medicamentos, bueno, todo lo que se podía probar en la época con todo el alcance y el dinero que él tenía, y no había manera. Entonces alguien le sugirió que encargase una música que le tocaran para dormir. Entonces le pidió a Bach que compusiera una especie de nana, ¿no? Una especie de música calmante que le permitiera a él por las noches conciliar el sueño. Y Bach supuestamente compone estas variaciones para este propósito. Se dice que el conde le pagó una cantidad absolutamente desorbitada de dinero para el momento. ¿Y quién es Goldberg? Porque Goldberg no es el conde. Goldberg es un chico muy jovencito, creo que en su momento no llegaba a 15 años. Estaba enviado como un favor a estudiar con Bach. Habían visto que el chico era muy habilidoso con el piano y entonces de alguna manera él estaba pues al servicio, ¿no?, de Bach. Bach sugiere al conde que contrate a este chico para que le haga de músico, y lo que hacen en la casa del conde es que trasladan su piano, bueno, su instrumento, en su momento no era un piano, a la habitación contigua donde tendría que dormir el conde, y este chico pues se pasa las noches tocando la obra de Bach. Hasta ahí un poco el mito. Yo descubrí la leyenda tras las variaciones de Goldberg por un programa que hay en Radio Clásica que se llama Las Sinfonías de la Mañana. Os dejaré el enlace porque ahora lo tienen todo en internet y he encontrado el programa. Es un programa de 2017, creo.
Y es que hubo una época en la que yo viajaba muchísimo en coche, hacía muchos trayectos al día en coche y una de las cosas que hacía era escuchar este programa, Sinfonía en la Mañana, que siempre empezaba contando una historieta, ¿no? Una leyenda, una cosa alrededor de la música, y luego iba poniendo música clásica sobre todo. La voz del narrador, Martín Llade, además es muy agradable y él sabe evidentemente mucho de música, contaba siempre cosas muy interesantes. Bueno, después de todas estas historias entrelazadas, tengo que deciros que he disfrutado mucho del libro. No sé si es un libro del que alguien que busque un análisis musical, no es eso. El libro es una mezcla entre este hombre recordando su juventud y su muy complicada relación con su madre y su muy complicada relación con el piano, porque ya digo, él llegó a tener una relación, o sea, una formación casi profesional con el piano cuando era joven, pero al final decidió dejarlo. Y además cuenta este proceso de duelo en el que ahora se encuentra por la muerte de su madre, cuenta su experiencia de intentar aprenderse las variaciones de Goldberg, habla sobre arte, sobre música, sobre el sentido del arte, ¿no? Sobre por qué creamos o por qué tocamos, ¿no? Cuál es el propósito, un poco este contraste entre para impresionar a los demás o para obtener algo para nosotros, y si obtenemos algo del arte o de la música en particular, ¿qué es? ¿Es suficiente? ¿Es algo por lo que merece la pena dedicar una vida? O sea, es muy filosófico por momentos, es muy existencialista, habla mucho de Bach, habla de las variaciones de Goldberg, habla de uno de sus intérpretes más controvertidos que es Glenn Cloud, habla de muchísimas cosas. Me parece que el libro está muy bien escrito. Está como en varios capítulos y cada capítulo digamos que va y viene sobre un tema, pero es autoconclusivo, son como pequeños relatos, digamos, que todos están relacionados, ¿no?, con esta vida. A mí me ha encantado. Siento que esta parte de la reseña haya sido tan larga, pero es que es un libro que, bueno, me apetecía contar todas las historias enlazadas que contenía para mí. Y ahora os voy a contar los dos libros de ciencia ficción, vamos a decir ciencia ficción light, que leí. Uno de ellos es La policía de la memoria, de la japonesa Yoko Ogawa. Como sabéis, me gusta mucho la literatura japonesa. Tenía este libro, que es un libro de 1994, pero que no se ha traducido al español hasta hace un par de años, me parece. Algunos lo describen como una distopía, como un libro de ciencia ficción, y es verdad que tiene elementos un poco de ciencia ficción, pero elementos muy pequeños, o sea que el gran contenido y la gran reflexión y desarrollo de la novela pues no está en los elementos de ciencia ficción, por eso decía que es una ciencia ficción light. Es además una narración muy japonesa, ya sabéis que a mí me encanta la literatura japonesa y por ello he disfrutado bastante de esta novela. Es una novela bastante larga, tiene como 400 páginas y es una novela muy lenta. La premisa de esta novela es que en una isla, suponemos que Japón, empieza a ocurrir un fenómeno en el que van desapareciendo la memoria de las cosas. Es decir, van desapareciendo las cosas, no solo objetos, sino también ideas y conceptos. Y además, las personas van poco a poco, durante algunos días o semanas, olvidando todas esas cosas que desaparecen. Por ejemplo, desaparecen las flores o las rosas. Entonces, desaparecen todas las rosas, como que se destruyen todas las rosas que existen
físicamente, pero también durante unos días la memoria de la gente y la conciencia de la gente se va transformando para que esa forma y ese concepto y ese objeto deje de existir. Entonces, si tenían recuerdos relacionados con las rosas, esos desaparecen de su mente y pues ya es una cosa que no existe en su mundo, ¿no? Esa es la premisa. Y luego existe este ente gubernamental, que es la Policía de la Memoria, que lo que intenta es encontrar a aquellas personas que, digamos, están estropeadas, entre comillas, y no olvidan. O sea, su mente no se deja someter a este proceso que existe y ellos se acuerdan de todo, aunque los objetos hayan dejado de existir, persisten en su memoria. Entonces, en realidad es un libro que habla sobre la memoria, sobre todo, ¿no? Y sobre qué somos respecto de nuestros recuerdos y respecto de las cosas que sabemos y que conocemos de nosotros y de los que nos rodean y del mundo. A mí me ha parecido muy interesante. Creo que no es un libro para todo el mundo, evidentemente ningún libro es para todo el mundo, pero bueno, que tengáis en cuenta que es un libro muy japonés, es un libro muy lento, muy reflexivo. Además, la protagonista es novelista y también está esta capa, bueno, está esta conversación sobre el arte y está esta capa en la que además vemos una de las novelas que ella está escribiendo mientras nos cuenta todas estas cosas que están sucediendo a su alrededor y bueno, pues se conoce a alguna persona que no olvida, cómo se esconden esas personas, qué es lo que tienen que hacer, pero insisto, más que el foco estar en la acción, el foco está en la reflexión, así que bien, muy agradable, he disfrutado mucho de esta novela. Y por último leí la colección de relatos La glándula de Ícaro de la escritora rusa Anna Starovinets. Esta es una colección que se publica originalmente en 2015, pero que en este año 2023 es cuando se publica en español por Impedimenta. Y es una colección de 7 relatos. Esta escritora se define como de terror, ciencia ficción y de nuevo son unos relatos que tienen unas pequeñas dosis de ciencia ficción y tienen unas propuestas muy asfixiantes, muy claustrofóbicas. Creo que eso lo consigue muy bien. Creo que el terror de estos relatos es precisamente en esta sensación tan claustrofóbica y tan asfixiante que genera en todos los relatos y en la que deja a todos sus protagonistas. Y de alguna manera el hilo conductor de entre todos los relatos es este subtítulo que tiene, que es como el libro de las metamorfosis o el libro de las transformaciones, y es que en este mundo futurista, ¿no?, existen una serie de posibilidades de transformación. No voy a decir nada más, así, bueno, de diferentes tipos, a las que las personas que lo habitan pueden optar. Entonces, de alguna manera, todos los protagonistas de los relatos deciden someterse o probar o ir a esa transformación. Lo deciden por ellos creen que en su propia libertad, ¿no?, por su propia voluntad, y creo que este es uno de los grandes cuestionamientos del libro. ¿Hasta dónde realmente somos libres de elegir lo que elegimos o simplemente es una ilusión que el sistema ha conseguido que tengamos? Esta es una reflexión que me pareció muy interesante, que me dio mucho que pensar. Y luego, ya digo, en cada relato hay una transformación en concreto que el protagonista elige. Creo que todos los protagonistas, excepto uno, son hombres, excepto la última, que es una mujer. Pero todos estos protagonistas, ya digo, eligen libremente y de alguna manera todos quedan atrapados en su propia decisión.
No es mi género, mi espacio favorito, no es el que más disfruto, pero es verdad que las reflexiones han sido interesantes. Algunos relatos me han gustado más que otros, algunos me han parecido excesivamente obvios y excesivamente repetitivos. Creo que el que más me ha gustado ha sido el último, que se llama City, creo. Ahora os lo pondré por aquí para confirmar. Y bien, interesante, pero bueno, eso, se me ha quedado así un poco en terreno de nadie. Me he quedado un poco más con mis propias reflexiones que pensando en los protagonistas y en las historias del libro. Pero bueno, que si os gusta la ciencia ficción, vamos a decirlo, oscura, ¿no? Terrorífica, de esta que mucha gente lo compara con Black Mirror, yo no he visto Black Mirror todavía, y algunos lo comparan con este terror asfixiante de Samantha Schweblin, que tampoco he leído, así que nada, para este año deberes ver Black Mirror y leer a Samantha Schweblin. En fin, que hasta aquí mis últimas lecturas han sido bastante variadas. Espero que hayáis sacado alguna recomendación que os haya interesado. Contadme si os apetece, si habéis leído ya alguna de ellas y qué os pareció a vosotros. ¿Os gustó? ¿No os gustó? Como digo, esto de las lecturas y de las valoraciones es un asunto muy subjetivo y un poco hacía estas reflexiones al principio porque no quisiera que alguien dejase de leer un libro porque yo he dicho que a mí no me ha gustado, y siempre intento contar por qué no, porque a lo mejor las mismas razones por las que a mí no me gustó, a otra persona puede gustarle mucho. Así que, en fin, que ya no hablo más. Voy a terminarme el café y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.